Estadística a lo grande, con Rafael. La variable estadística. La variable estadística es una característica o un atributo de una muestra o de una población. La característica puede valorarse con un número y el atributo describirse con palabras. La idea de variable estadística guarda algunas similitudes con conceptos matemáticos que tal vez ya has visto antes. En las ecuaciones matemáticas, la incógnita representa un valor que hay que descubrir. Aquí hay un ejemplo. Un medio igual x menos 3 medios. Tras despejar la x, descubrimos que vale 2. Después tenemos las variables de una función, como el típico caso en el que y es igual a una función de x. Y es una variable dependiente y x una variable independiente. Aquí el valor de una variable cambia dependiendo de la otra, siguiendo una regla matemática fija, determinista y 100% previsible. Algo que en principio en estadística no hay, porque la estadística trabaja con fenómenos aleatorios. En la función y es igual a x menos 5. Si x es igual a 5, y vale 0. Si x es igual a 8, y es igual a 3. Y siendo así, podemos dar a x cualquier valor de los números reales y obtendremos ese valor menos 5. En este caso, hay una relación lineal entre ambas variables. Pero una variable estadística es algo distinto de lo anterior, porque el valor o el atributo de una variable estadística va ligado a los elementos de una población o de una muestra. El error típico de muchos, incluido el mío, es creer que la variable estadística es la población o la muestra. Y no lo es. No. La variable estadística es una característica medida o descrita de los elementos de una población o de una muestra. Primero se mide, o se asigna una categoría elemento a elemento, y después se anota el dato. Los datos de una variable estadística pueden variar al azar, y tras anotarlos y analizarlos, quizás sea posible encontrar una regla que explique parcialmente su variación o su evolución de un elemento a otro. Algo así como una función lineal del tipo y igual a función de x, pero relacionando dos variables estadísticas. Vamos a trabajar con un par de variables estadísticas. Primero, un poco de notación estadística. X minúscula sub i es un dato. Por ejemplo, un número, un atributo o una categoría. De una variable estadística que podemos llamar X mayúscula, asignado a un elemento o a un grupo de elementos. La i minúscula sirve para enumerar los datos de esa variable hasta llegar al dato número k. N mayúscula representa el número de elementos de la población o de la muestra, contado en tabla. Cuando veamos fórmulas de estadística inferencial, n minúscula suele representar el número de elementos de una muestra. Aquí n minúscula sub i se refiere al número de elementos que se corresponde con el dato x sub i. Pasemos al ejemplo. Tenemos un grupo de personas, como puedes leer, Javier, Sara, Jaime, los elementos de la población o la muestra analizada. En total son 6. Anotamos la estatura.
una variable que llamamos X. Y el color de los ojos, otra variable que llamamos Z. Pero en estadística, una tabla así puede hacerse muy larga y resultar incomprensible. Así que se pasa a las siguientes dos tablas, donde los datos son ordenados y agrupados. Así podemos decir que hay dos personas N1, N1, el primer grupo, que miden 1,68 metros, el dato X1. También podemos decir que hay tres personas, N3, el tercer grupo, cuyos ojos son azules, el atributo Z3 de la variable color de los ojos. ¿Hay aquí una relación entre ambas variables, la estatura y el color de los ojos? No necesariamente. Si hubiéramos anotado las edades y la estatura, probablemente sí habría una relación. Pero no siempre se encuentran relaciones entre datos. Y eso es todo por hoy. Hasta otra.